Ok, vamos a continuar. Ya vimos que la razón del dolor es que nos movemos mal. Y por eso se dice que la salud de la columna depende de nuestros hábitos, de sabernos mover. Por ejemplo, para inclinarnos, ¿qué deberíamos hacer? Tratar de mantener la curvatura normal de la columna, cervical, dorsal y lumbar. Y para eso, al agacharnos, jamás debería ser con las piernas juntas. Si nos agachamos con las piernas juntas, vamos a tener que flexionar mucho la columna lumbar para poder llegar al piso o para poder agacharnos simplemente. Y si a eso le agregamos que levantamos algo pesado, pues más. La contractura muscular de la masa común o de la masa paravertebral va a ser intensa y el dolor va a aparecer. ¿Se han fijado ustedes, si alguien ha tenido ya una lumbalgia de ese tipo, que cuando aparece, cuando tienen lumbalgia, el simple hecho de pujar ocasiona mucho dolor, toser ocasiona mucho dolor y estornudar ocasiona mucho dolor? Hacer del baño cuesta mucho trabajo porque duele mucho. ¿Cuál es la razón en ese caso? En ese caso la razón es la siguiente. La columna lumbar por delante tiene todas las vísceras abdominales, tripa, todo el intestino delgado, el grueso, estómago, vaso, hígado, vesícula, el epiplón. Todas esas estructuras están por delante de la columna lumbar y esas son las que rodean, vamos, la columna lumbar por delante. Y cuando hacemos un esfuerzo, aumentamos la presión del abdomen. Esa presión se transmite a la columna lumbar y comprime ligeramente más los nervios que estaban, en este caso, sensibles. Por eso duele. Por eso duele toser, estornudar, evacuar, pujar. Por eso duele. Y eso es un diagnóstico fácil de hacer porque la gente tiene lumbalgia, tiene dolor, y se agrava si tose, se agrava si puja. Eso es todo el asunto. Así lo diagnosticamos, así nos damos cuenta de qué cosa es lo que tiene y obviamente podemos resolverlo. Cuando les digo yo que todo el abdomen está por delante de la columna, fácilmente ustedes van a entender que si el exceso de abdomen aparece, por ejemplo, en la embarazada de manera normal, ustedes han visto que una embarazada a término, cuando el embarazo ya es mayor, se hace un poquito más para atrás cuando camina, de manera normal. ¿Por qué? Pues para evitar la rectificación de su columna lumbar por el peso que su bebé le ocasiona o le da a la parte anterior de la columna. Si la mujer no cambiara su postura, tendría mucha más incidencia de lumbalgia que si la cambia. Fisiológicamente así funcionamos. Entonces, cuando la mujer está embarazada, se hace para atrás para soportar mejor a su producto y que no rectifique la columna lumbar. Y en el obeso pasa lo mismo o debería pasar lo mismo. Porque cuando no ocurre eso es cuando aparece lumbalgia. Entonces, el simple hecho de ser obeso ocasiona lumbalgia. Ahora bien, ustedes saben que nosotros debemos tener un peso ideal, un peso adecuado para nuestra talla. Y en base a eso está el peso. Si nosotros fácilmente vamos a calcularlo, ¿no? Después del metro, los centímetros que rebasemos del metro en el adulto son los kilos que debemos idealmente pesar. Así que si una persona mide unos 50, le quitamos el metro y quedan 50. Debe pesar 50 kilos de manera ideal. Si pesa más de 50 kilos, ya tiene sobrepeso. Si pesa menos de 50 kilos, no tiene falta de peso, solamente tendrá disminuciones en el peso. El problema es el exceso de peso. Y ya dependiendo de ese exceso de peso va a ser la carga que nuestra columna soporte. Nuestra columna está capacitada para soportar nuestro peso ideal más el 5% de ese peso, para que no nos hagamos bolas rápidamente, ¿no? O si exageramos como rango máximo el 10. Entonces, si una persona mide unos 50, ¿cuánto debería pesar? 50 kilos. Pero si le permitimos tener un peso máximo todavía tolerable, hasta 55, que sería el 10% de su peso ideal. Y hasta ahí no habría problema. Su columna está capacitada para soportar ese peso. Pero si rebasa ya ese porcentaje, ahora ya tiene un exceso de peso. ¿Que quién va a cargar? Pues la columna vertebral. Y de ahí las rodillas y los tobillos, que son donde se asienta, vamos, la columna vertebral.
Ese exceso de peso, esos, no sé, de 10, 15 kilos de más, imagínense cargarlo todos los días, todas las horas de los días y a cada momento. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a dañar nuestra columna vertebral, vamos a aumentarle peso, vamos a apachurrar mucho los discos intervertebrales que van a terminar por ceder, por deshidratarse, por comprimirse o por romperse. Y si se rompe un disco intervertebral, ¿qué ocurre? Si se desgarra porque es tejido fibroso, se sale ese núcleo pulposo que viene dentro, ese núcleo que es gel, que es como gelatina, se sale y la sustancia que tiene ese gel irrita y lastima los nervios, además de la compresión. Al romperse un anillo, al herniarse un anillo, su espacio se reduce, el agujero de conjunción se reduce y el líquido que sale de ese núcleo pulposo irrita los nervios y ocasiona una lumbalgia o una radiculopatía, ahora ya grave, de manera ya crónica. La patología que estamos primeramente tratando es la lumbalgia normal, la muscular. Si esa lumbalgia aparece, el remedio es remediar la postura de la columna y aliviar la contractura muscular. Con eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque el dolor lo ocasionó la contractura de la musculatura paravertebral. Y por eso es que duele la parte de la columna, no los pies, no las piernas, porque no hay compromiso radicular formal. Y eso se produce porque los nervios cuando salen de la columna vertebral en el espacio en el nivel en el que corresponda, cada nervio va a dar una raíz corta y una raíz larga. Cada nervio. La raíz corta es la que inerva la región de donde salió. Vamos a ponerlo así. Entre L1 y L2 sale un nervio, que ves tiene una raíz larga y una raíz corta. La raíz larga va, si hablamos del L1 y L2, va a la parte interior del muslo. Hasta allá llega la raíz, esa sensibilidad de ese nivel. Pero la raíz corta regresa e inerva la región de la columna que corresponde a ese nivel, L1, L2. Por eso cuando hay una lumbalgia, duele la región de la columna lumbar justo en la espalda. Si ese dolor irradia hacia abajo, hacia las piernas, es porque la compresión ya se hizo más intensa y comprime la raíz larga. Y así en cada nivel. Y como está perfectamente estudiado a qué nivel corresponde cada región de nuestro cuerpo, podemos fácilmente saber dónde está la lesión. Por ejemplo, si ustedes me dicen que les duele mucho el dedo gordo del pie, fácilmente les puedo yo decir que el nivel que está comprimido es el de más abajo, la lumbar 5 y la sacra 1. ¿Por qué? Porque ese nervio es el que llega hasta la parte del dedo gordo del pie. Y fácilmente digo, esa es la lesión y esa lesión busco en la placa que pida, en la resonancia que pida o en la tomografía que pida. ¿Para qué? Para confirmar mi diagnóstico, con el que vamos a seguir en un momento.